Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Una mañana bastante tenebrosa, ¿no? Muchas tinieblas. Pero aquí hay luz, aquí está la luz del Señor y vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 8 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Vamos por el párrafo 4, pero voy a hacer un repaso del párrafo 3 a modo de introducción y le voy a pedir a Julio que nos dirija en oración. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra, que podamos aprender, que podamos conocer más de ti y así adorarte más como tú te mereces, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos en ti y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, el párrafo 3 del capítulo 8 dice así. El capítulo 8 es de Cristo el mediador. Dice: el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliese. Esto fue la semana pasada estudiado. Entonces, el párrafo 4 dice: el Señor Jesús, lo tenéis ahí, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. ¿Cuál oficio? El de mediador y fiador que estaba hablando el párrafo 3. Asumió de buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Esto me recuerda, si volteáis la hoja, veréis que hay el credo apostólico. Yo soy mucho de leerlo, perdón, tengo la garganta un poco, tengo una pastilla. Soy mucho de leerlo porque esto reafirma lo que la Iglesia ha creído históricamente. Entonces, lo voy a leer, o si queréis me acompañáis. El credo apostólico dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable o vida eterna. Entonces, lo que está diciendo la confesión ahora mismo, en este párrafo 4, hay una parte que se puede sustraer fácilmente del credo apostólico. Lo que quiere decir que la Iglesia tiene como común denominador una sola creencia. No hay variabilidad en lo que la Iglesia ha creído históricamente de acuerdo a la palabra de Dios.
credo apostólico es un credo que nosotros podemos confesar, igual que podemos confesar la confesión de fe de Londres, y por eso la estamos estudiando, porque es como una guía para que las gentes de fuera, las personas, puedan entender qué es lo que nosotros creemos. Sí, porque bueno, si tenemos una iglesia y no sabemos lo que cree, podemos entrar ahí y nos vamos a sorprender. Pero si tenemos un credo, pues ya la gente sabe qué hay en esa congregación. Si se cree o no se cree, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en la Trinidad, creemos que hay resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna. ¿Pero por qué lo creemos? Porque la palabra de Dios lo enseña, y nosotros lo sintetizamos y lo plasmamos en confesiones. La del credo apostólico, estamos hablando de casi 1800 años, 1700, 1800 años desde que el concilio, hay dos credos, uno largo y uno corto. Este es el corto, este es el resumido. Entonces, empecemos ahora de nuevo en el párrafo 4 y vamos a desglosarlo. Dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. ¿El oficio cuál? El de mediador y de fiador, que está en el párrafo 3. ¿Eso dónde lo dice? Esto está en Salmos 40, versículos 7 y 8. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y también Hebreos 10, del 5 al 10. Dice, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no existen ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Vemos también en Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita, o sea, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento reside en mi Padre. Entonces, él dice en la primera parte del párrafo 4, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, o sea, el de mediador y fiador, y para desempeñarlo nació bajo la ley. Quiere decir que Cristo se encarnó. Sí, el verbo fue hecho carne. Eso lo vemos en Juan 1:1. No está aquí, pero sí está. Lo conocemos. Somos personas que tenemos conocimiento acerca de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el verbo se encarnó. O sea, nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. O sea, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó en sí mismo por causa de nosotros. O sea, debimos merecerlo nosotros, pero Él lo llevó por nosotros. Y él mismo lo dice aquí, el versículo 18 de Juan dice, del capítulo 10, 18, Juan dice, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, voluntariamente Él ha puesto su vida y tiene poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sí, entonces lo que nos dice es que el castigo
¿sí?, que nos correspondía a nosotros, fue llevado por Él. Y Él voluntariamente dio su vida. No es que fue obligado, sino que Él voluntariamente dio su vida. Dice, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Veamos Mateo 3, 15. Dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Esto tiene que ver con el nacimiento bajo la ley, el cumplimiento de la ley en todos los aspectos. Jesús cumplió toda la ley que nosotros no hemos podido cumplir, Él la cumplió por nosotros. O sea, Él fue, como dice un comentario acerca de este texto, fue el último Adán. O sea, el primer Adán estaba para cumplirlo todo, pero no lo cumplió todo. Pero Jesús, el postrer Adán, el último Adán, sí que cumplió toda la ley y los mandamientos. Y dice aquí que la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, pero cumplió toda la ley. Siendo hecho pecado y maldición por nosotros, Mateo 26, vamos al Mateo 26, lo tenemos aquí mismo, 37 y 38. Dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Estamos hablando aquí de ese dolor, ese sufrimiento, ese castigo que llevó por causa de nosotros, y Él dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Lo que la confesión nos está diciendo es que nosotros debimos haber pasado por esto, pero el Señor pasó por nosotros de manera voluntaria. Hasta el momento es lo que está diciendo. De manera voluntaria, Él entregó su vida, no fue obligado, Él nació bajo la ley y la cumplió perfectamente para ser mediador y fiador de nosotros. Entonces, dice la parte 5, dice: soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver la corrupción. Entonces, en Hechos 13, Hechos 13:37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Filipenses ¿alguien puede leer Filipenses? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, el párrafo 6 dice que fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Hechos y Filipenses así lo atestiguan. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió.
Número 7, Juan 20. Este es uno de los pasajes que personalmente más me ha llamado la atención, porque vemos al Señor Jesús después de su resurrección. Juan 20, 25 al 27. Dice, le dijeron, pues, bueno, incredulidad de Tomás, vamos a empezar desde el 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces vemos aquí que dice que en la parte 7, al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Eso ya lo veremos después, pero vemos que aquí lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo el credo apostólico que hemos leído ahora, lo está diciendo también la confesión. O sea, no hay discordancia. El credo apostólico y la confesión en este aspecto creen exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo creen? Pues porque la palabra de Dios así lo está diciendo. Estamos leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios está diciendo que Él al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió. Vemos aquí la incredulidad de Tomás, no solamente la primera vez cuando no estaba, sino la segunda vez cuando sí estaba, se presentó en medio de ellos y le dijo que no sea incrédulo sino creyente. O sea, mírame las manos, mete los dedos, mira mi costado, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y nosotros tenemos que ser creyentes. Somos creyentes. Creemos que lo que dice la palabra de Dios es cierto y creemos que lo que dice Tomás en el versículo 28 de Juan 20 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros no hemos visto como vio Tomás. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, dice el versículo 29. Entonces, lo que dice la confesión, lo que dice la palabra del Señor y lo que dice el credo apostólico concuerdan. O sea, tenemos confianza de que si, como estamos estudiando el credo, estamos estudiando la confesión de fe bautista, tenemos la confianza de que tenemos un marco en el que la gente de fuera que venga y pregunte, ¿ustedes qué creen? Puedes decirlo tranquilamente. La palabra del Señor enseña esto. ¿En dónde? En Juan 20. ¿Cómo lo sabemos? Pues estudiando, la palabra del Señor lo dice, pero muchas veces es difícil confesar nuestra fe, explicar nuestra fe a personas que o no somos ávidos para ello. Y lo bonito de la confesión es que nos enseña por temas, ¿sí? De manera sistemática las doctrinas que nosotros creemos. Y hacemos muy bien, no solamente ahora que estamos estudiando paso a paso y la volveremos a estudiar segurísimo, pero que de vez en cuando la estudiemos, leamos, repasemos, ¿sí? Aparte de que tenemos que estudiar la palabra del Señor, pero en una buena medida también para enfocarnos acerca de, por ejemplo, la mediación de Cristo o acerca de la resurrección de los muertos o qué realmente cree la Iglesia, pues la confesión es una herramienta muy práctica, teniendo en cuenta que nuestra última regla y nuestra autoridad última es la palabra del Señor. Bueno, dice, y también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Vemos esto en el 8,
El 8 es Hechos 1 del 9 al 11. ¿Alguien que pueda buscar Hechos 1 del 9 al 11? Amén. Entonces vemos que el mismo cuerpo que sufrió, el mismo cuerpo que resucitó, es el mismo cuerpo que ascendió. En la semana pasada, cuando hablábamos de la naturaleza humana unida a la divina, hay una palabra que se utiliza teológicamente hablando, es la unión hipostática. No es que es 50% humano, 50% divino, no, es 100% humano, 100% divino. Es una discusión que lleva siglos, pero Jesucristo era 100% humano, 100% divino. No había 50-50, 50-50, no, 100% humano, 100% divino. Con el cuerpo que nació, el cuerpo que tuvo el ministerio, el mismo cuerpo con el que fue crucificado, padeció, sufrió, murió, el mismo cuerpo que resucitó, el mismo cuerpo que ascendió, es el mismo que está ahora mismo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Que es lo que dice el siguiente párrafo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Esto lo vemos Romanos 8:34. Romanos 8:34 y Hebreos 9:24. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 9:24, si hay algún hermano que lo tiene, lo puede leer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros ante Dios. Amén. ¿No es esto un consuelo? ¿No es esto una seguridad, el hecho de que ese bebé que nació en Belén, ¿sí?, que creció, que fue perfecto, que cumplió toda la ley, que padeció lo que nosotros teníamos que haber padecido, que sufrió lo que nosotros teníamos que haber sufrido, que murió la muerte que nosotros teníamos que haber muerto y que resucitó para darnos vida, es el mismo que intercede por nosotros y el cual, como dice aquí, regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Confiamos no solamente en el siervo que sufrió, sino en el que tiene el poder para dar la vida y para quitarla. Dice la última parte, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Vamos a leer, esto está Hechos 10:42, Romanos 14:9 y 10. Vamos a leer Romanos 14:9 y 10. El que tenga Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Y dice Romanos 14:9 y 10, dice así:
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hechos 1:11. Hay muchos más pasajes, pero vamos a tocar Hechos 1:11 y vamos a dar una conclusión. Hechos 1:11 dice así: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, conclusión. Creo que en la parte de... Sí, creo que abajo he dejado una conclusión. ¿Qué nos enseña la confesión en el día de hoy? Hemos visto que lo que está escrito en la confesión está soportado, está sustentado en lo que está escrito en la Escritura. O sea, no hay invención. Simplemente se ha plasmado lo que dice la palabra de Dios con relación a Cristo en la función de mediador y de fiador y de juez, porque aquí vendrá a juzgar. Y es importante que entendamos esto porque como creyentes tenemos nuestra propia responsabilidad delante de Dios de confesar al Señor. Y esto es una confesión, pues confesémoslo conforme a lo que estamos aprendiendo, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, para no estar llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Tenemos una certeza y sabemos lo que creemos, no creemos a ciegas, tenemos certidumbre en lo que creemos porque está sustentado en la palabra del Señor. ¿Qué enseña esta sección? Que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Que también desde la eternidad Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su sufrimiento estos individuos escogidos. Que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir todo lo necesario para este fin. Que esta obra mesiánica requería que Cristo fuese profeta, sacerdote y rey de su pueblo, escogido como cabeza y salvador de la iglesia, y que también tiene que ser heredero y juez del mundo, que estos son los últimos 3 versículos que creo que hemos leído. Entonces, si hay alguna duda con relación al papel de Cristo como fiador y mediador, si hay alguna aportación o algo, es el momento.